Estimado hermano, Dios le bendiga. Bienvenidos a este primer servicio del año. Este año quiero iniciar con el Evangelio de Lucas. Lucas es uno de los únicos que inicia su carta con un prólogo. Es una dedicatoria que le hace a un supuesto excelentísimo Teófilo, y digo supuesto porque todavía no hay una evidencia histórica que Teófilo de verdad haya existido. Pero Lucas inicia de esta manera. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos la enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Esta introducción que quiero hacer hoy del Evangelio de Lucas está basada solamente en estos primeros 4 versículos. Más adelante viene el anuncio de nacimiento de Juan el Bautista, del primo de Jesucristo. Después viene la aparición del ángel a María, anunciándole el nacimiento de Jesús. Y todas estas cosas que ya nosotros conocemos, pero las hablaremos, si Dios quiere, la semana que viene. Fíjense en esta introducción que hace Lucas. Lucas sabemos que es médico porque Pablo en una de sus cartas dice: os saluda Lucas, el médico amado. Hay algunas referencias de el posible conocimiento en medicina que Lucas pudo haber tenido, porque es el que hace mayor detalle, mayor énfasis en los detalles médicos de la muerte de Judas, por ejemplo. Es el que tiene el mejor léxico en el griego de la Biblia. Recordemos que los discípulos de Jesucristo eran personas del vulgo, como aquí mismo les llamaban a ellos. Personas sin conocimiento, sin cultura, sin grandes estudios más que los que ellos hacían en su vida cotidiana, como por ejemplo ser pescadores. Ahora, Lucas escribe diferente. Si nosotros leemos el Evangelio de Juan, pareciera que el que está escribiendo como que no es muy poético, que digamos, o no tiene una buena redacción, o no usa muy bien los géneros literarios, y es porque simplemente no tenía mucho conocimiento en letras. Ya era un anciano cuando escribió sus historias de cuando era joven, pero no escribe como que sí sabe escribir. Estudiamos el Evangelio de Juan en los videos pasados. E incluso nosotros vemos que Juan cuando escribe, él pareciera que te estuviera echando el cuento como que si ya tú sabes esa historia. Y él dice, por ejemplo, en ocasiones, y Jesús estaba con sus discípulos, incluso estaba Judas el que lo habría de traicionar, y esa parte todavía no lo había contado. Si tú lees el Evangelio de Juan como primer libro que lees en la Biblia y no tienes ningún conocimiento tradicional como nosotros aquí en Venezuela podemos tener, tú dices, ¿cómo que lo habría de traicionar? O sea, uno de sus discípulos lo va a traicionar. O sea, él te está contando desde antes, como si te estuviera haciendo un spoiler de la película. Lucas no. Lucas cuando escribe de manera sistemática, con detalles minuciosos de todo lo que sucedió. Porque, como dice aquí, y lo acabamos de leer, él se dedicó a investigar desde el origen. Desde el origen no es nada más el origen en tiempo, también se refiere a la fuente. Hay algunas cosas que están aquí escritas, que las veremos más adelante, que cuando las estudiemos quiero que recuerden que él investigó desde el origen, que investigó desde la fuente. Como por ejemplo, los pastores fueron a adorar al niño cuando había nacido, esta historia de Navidad que todos escuchamos en este tiempo. Y dice Lucas que María guardaba estas cosas en su corazón. Eso lo que quiere decir es que María se quedaba con ese recuerdo y no se las decía a nadie. Ahora, ¿cómo es posible que Lucas haya sabido esto? ¿Cómo es posible que Lucas haya sabido que
el niño Jesús, cuando se perdió, lo encontraron en el templo y le dijo a su madre: en los negocios de mi padre me es necesario estar. Y María le haya dicho algo así como: ¿por qué nos haces esto? Como la propia mamá regañando a los hijos. Si eso María no se lo había contado a nadie, no hay referencia de algún testigo en ese acontecimiento. La única explicación posible es que, como dijo Lucas, que investigó desde la fuente, él se entrevistó con María en algunas oportunidades. Recordemos, como lo anunciamos en el video pasado, en Juan, al final, por ahí, después de la muerte de Jesucristo, o durante la muerte de Jesucristo, Jesús le dice al apóstol Juan y a su madre: he aquí tu madre, y a su madre: he aquí tu hijo. Y desde ese momento ella empezó a vivir con Juan. Es decir, la madre de Jesús estuvo viviendo, después de la muerte de Jesucristo, estuvo viviendo con uno de sus discípulos. Por lo tanto, era fácil volver a encontrarse con ella y pedirle que le contara toda la historia. Pues Lucas, como buen sistemático, escribió eso, diciendo: he investigado desde el origen. Algunos dudan de la veracidad de la Biblia. Algunos dicen: no, esto pudo haber sido un libro que lo escribieron el año pasado y lo cambiaron. Este libro tiene más de 1900 años, que se ha mantenido en el tiempo sin cambios, más que las traducciones. ¿Okay? Recordemos que aquí mismo dice que toda escritura es inspirada por Dios. Las traducciones, cuando se producen, puede que se pierda algo de la riqueza del lenguaje original. Hay palabras que no existen en español, que sí existen en griego y existen en hebreo y en arameo, que al traducirlas pues se pone como se diría en español y en nuestra cultura y en el tiempo en el que fue traducida. Por eso también hay traducciones más modernas que otras. Lo que sí les puedo garantizar es que lo escrito original fue escrito muy minuciosamente y muy detallado para que sea la historia genuina. Todo eso lo está diciendo Lucas al decir esto. Ahora fíjense, él dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia, significa que él no fue el primero en escribir. Aquí aparece Lucas como el tercer evangelista. No es necesariamente que fue el tercero en escribir. ¿Ok? Ya Marcos y Mateo es el primer evangelio, el segundo es Marcos, el tercero es Lucas y el cuarto es Juan. Ya Marcos y Mateo habían contado, pero también muchos otros habían contado. Pedro estaba contando la historia. Muchos otros de los testigos estaban contando la historia. Incluso hay libros históricos que no aparecen en la Biblia, que cuentan esa historia y fueron escritos un poquitico antes de lo que pudo haber sido escrito el Evangelio de Lucas. Ahora, Lucas está diciendo que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. O sea, nosotros sabemos esto. Y otros la han tratado de poner en orden, otros la han escrito. Yo, en cambio, no soy un testigo presencial, sino que investigué desde la fuente. Esa es la pequeña diferencia que hay de Lucas con Mateo y Juan. Mateo y Juan, recordemos que fueron discípulos de Jesucristo, seguidores, y estuvieron con él y fueron testigos. Marcos no, Marcos fue un posible discípulo de Pedro. Lucas, posible discípulo de Pablo. Lo que sí es seguro es que Lucas no era de los 12 apóstoles, porque no sale en la lista de los 12 apóstoles. Versículo dice: tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Se refiere a los discípulos de Cristo y a los apóstoles que fueron los testigos y estaban testificando. Testigo no es nada más el que ve, sino el que cuenta el testimonio. Ellos estaban enseñando. Por eso nosotros sabemos que esa historia es cierta, porque lo recibimos de los testigos de primera mano. Me ha parecido también a mí, y aquí viene esta diferencia, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden.
Hermano, Lucas fue el único que escribió, que investigó desde el origen. Sabemos que Marcos debió haber investigado, sin duda alguna, para escribir todo lo que escribió. Muy probablemente su investigación no fue tan profunda como la investigación que pudo haber tenido Lucas. Marcos a lo mejor contó lo que otros le estaban contando y ya. Lucas, en cambio, investigó desde el origen. Este prólogo da veracidad, constancia de validez a lo escrito posteriormente. Este escrito no fue pensado en que dentro de 2000 años van a dudar de la Biblia. No, este escrito fue la presentación de un médico estudiado, culto, que está escribiendo. De ahí en adelante viene la historia que muchos conocemos, que es el Evangelio de Jesucristo. Y eso lo vamos a ver desde el domingo que viene. Hermano, después de haber dicho que investigó desde su origen, dice: oh excelentísimo Teófilo. Al respecto a esto, que no puedo dar mucho detalle porque simplemente no existen muchos detalles, solo le puedo decir, la palabra excelentísimo era un título que solamente se le daba a los reyes y a los gobernantes. Decirle excelentísimo a alguien que no era un rey o un gobernante era poner a los reyes y gobernantes al nivel de los demás. Era casi ofensivo e incluso podría llegar a ser penado por la ley. Por lo tanto, atreverse a decir excelentísimo es porque de verdad era un excelentísimo. ¿Qué sucede? ¿Por qué hay dudas al respecto? Es porque la historia universal no muestra ningún Teófilo como un rey gobernante. No existe, según la historia universal, un excelentísimo Teófilo. La historia universal nos habla de Herodes, nos habla de César, nos habla de Augusto, nos habla de muchos reyes, emperadores y todo eso, pero ningún Teófilo. ¿Qué sucede aquí? ¿Será que no era excelentísimo y él estaba inventando el excelentísimo? ¿Será que sí era excelentísimo pero no fue documentado en la historia? ¿O será que no había ningún Teófilo? Resulta que la palabra Teófilo también es una palabra compuesta. El Teófilos es una especie de hijo creyente. De ahí salen muchas posibles causas a haber escrito eso. Una de las posturas, de las más famosas, es que fue una carta escrita para todos los hijos creyentes. ¿Por qué lo escribió en clave? Bueno, muy probablemente la intervención de un correo que estaba dirigido a un excelentísimo iba a ser un poquitico menos probable que un correo a cualquiera. Y en esta época casi que estaba prohibido el Evangelio de Cristo. Había persecución. Había ensañamiento contra los cristianos y los que estaban declarando un nuevo rey, aparte de César. Pudo haber sido una jugada inteligente escribirle a un excelentísimo que no existe. Y dice, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Y con esto cierra su prólogo. Ya tú has sido enseñado en esto. Ahora viene el orden correcto de las cosas. Y más adelante viene el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Y más adelante el anuncio del nacimiento de Jesucristo. Y más adelante cuando Jesús y María salen a Belén y viene toda la historia de la Navidad. Ahora, ¿será que Lucas está contando simplemente lo que le contaron? No. Este prólogo dice que todo lo que él escribió fue una investigación minuciosa. Hermano, esta serie que vamos a iniciar desde el domingo que viene, espero que sea útil para tu vida y que conozcas de corazón que fue una investigación sistemática hecha por un hombre de ciencias y no hubo tal cosa como un de boca en boca. Dios te bendiga, feliz año nuevo y nos vemos en el transcurso de todo el año.